Bueno, vamos a meternos de lleno en un capítulo bien dramático de la historia, uno que gira en torno a un registro sagrado, una promesa que no se cumplió y una pérdida que fue, la verdad, devastadora. Y este era el dilema, el problemón que enfrentaba un joven José Smith después de afirmar que había recibido unas planchas de oro. La cosa es que todo arranca con un tesoro que tenía que mantenerse oculto, a toda costa, porque las amenazas no paraban. Desde el mismísimo momento en que José llevó las planchas a su casa, bueno, la cosa se puso color de hormiga. Estaba prácticamente sitiado, lo que lo obligó a usar toda su creatividad para mantener el registro a salvo. Y la desesperación por protegerlas, fíjense, lo llevó a buscar los escondites más insólitos. Debajo de la chimenea de la casa, debajo del piso de una tienda e incluso, imagínense, dentro de montones de grano. Y aquí es donde la trama se pone interesante, porque entra en escena un personaje que lo va a cambiar todo. Un respetado terrateniente de la zona. Hablamos de Martin Harris, un hombre que podría haber sido el padre de José. Al principio, pura desconfianza. Pero algo pasó. Una experiencia espiritual muy personal lo tocó y lo convirtió en un creyente súper devoto. Y para que vean hasta qué punto llegó su convicción, le dio a José $50. Ojo, que para la época era un dineral. Con eso podía pagar deudas y, más importante, buscar un lugar seguro. Gracias a esa ayuda económica, José y su esposa Emma, que estaba embarazada, pudieron por fin escapar de la presión constante en Nueva York. Encontraron un lugar para empezar de nuevo. Y empezar la traducción. Y bueno, con un respiro, con un poquito de paz, la tarea monumental y la verdad súper misteriosa de la traducción, por fin pudo comenzar. Imagínense a Emma, ella fue su primera escriba, y estaba alucinada de ver cómo José, un hombre que apenas podía escribir una carta que se entendiera, de repente dictaba por horas, traduciendo un registro antiguo. Martín, por su lado, quería más pruebas, así que tomó copias de los caracteres y se fue a Nueva York a buscar la opinión de los expertos, de los académicos, para validar ese idioma tan antiguo. Y al principio parecía que todo iba bien. El profesor Anthon le dio el visto bueno. Pero en cuanto oyó hablar de ángeles, todo cambió. Rompió su certificado y soltó esa frase lapidaria: "No puedo leer un libro sellado". Pero los problemas no paraban ahí. La esposa de Martin, Lucy, llegó a Harmony. Ella desconfiaba muchísimo y se puso a registrar toda la casa buscando las planchas. José tuvo que correr a esconderlas en el bosque. Y claro, a medida que el manuscrito crecía, también crecía la ansiedad de Martin por demostrarle a su esposa que todo esto era real, que valía la pena. Así que Martin le rogó a José: "Déjame llevar las páginas traducidas para mostrárselas a mi esposa". José oró, y la respuesta fue un no rotundo. Pero Martin no se rindió. Insistió. Estaba segurísimo de que el manuscrito la haría cambiar de opinión. De nuevo, la respuesta fue no. Fue a la tercera súplica, una súplica ya desesperada, que finalmente se concedió el permiso. Pero ojo, venía con condiciones muy estrictas. Martín tuvo que hacer una promesa solemne. A ver, las reglas eran claras. Podía llevarse las páginas solo por 2 semanas. Tenía que guardarlas bajo llave y únicamente podía mostrárselas a ciertos familiares. Nada más. Y con esa promesa partió con el manuscrito, el único que existía. Y lo que viene ahora es una tormenta perfecta. Una mezcla de crisis con el trabajo y una tragedia personal devastadora. Piensen en esto. Durante esas 2 semanas que Martin no estaba, el hijo recién nacido de José y Emma murió, y Emma misma quedó al borde de la muerte. Un momento terrible, de verdad. Cuando José, ya muy preocupado, por fin se encontró con Martin, que ya se había pasado de la fecha límite, su amigo no lo recibió con el manuscrito. Lo recibió con un grito que le heló la sangre: "¡He perdido mi alma!". José se puso de pie de un salto y le hizo la pregunta que más se temía. Martín lo confirmó. Las páginas ya no estaban, se habían perdido. Y en ese momento José, al darse cuenta de lo que significaba haber desobedecido la orden inicial, simplemente se desplomó, totalmente angustiado, gritando: "¡Todo está perdido!". El trabajo se había esfumado. La confianza estaba rota. Todo el proyecto parecía acabado antes de siquiera haber empezado de verdad. Y esto deja una pregunta flotando en el aire, una pregunta muy profunda. Cuando parece que todo, absolutamente todo está perdido, ¿de verdad es posible volver a empezar?